Bueno, cambiamos, hablamos de lo que tiene que ver básicamente con los acuerdos paritarios que se vienen para esta etapa del año. Camioneros empiezan lógicamente a presionar con el antecedente de bancarios que cerraron un 94% y allí el gremio de la CGT presionando también para lograr un acuerdo. De este y otros temas hablamos, como lo hacemos todos los lunes, con Francisco Leruzzi, referente de Monapi en la provincia de Córdoba. Hola Francisco, un gusto, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ezequiel, un gusto. ¿Cómo te va? Bueno, muy bien. Pensando en estas situaciones que tienen que ver con las paritarias, con los acuerdos y con las situaciones de las empresas, ¿cuál es la mirada, Francisco, respecto a esto, básicamente, que han planteado en primera instancia el gremio de camioneros? Bueno, antes que eso, como mencionaste recién, habíamos hablado en la semana pasada del conflicto que tenía Tsutna con el sector privado, Sí. Es decir, con los empresarios de neumáticos. Por suerte se llegó a un acuerdo entre la parte privada y la parte gremial, donde se aceptó, digamos, un acuerdo donde llevaba un 16%, totalizando un incremento del 66%, teniendo en cuenta el periodo 2021-2022, con un bono extra para los trabajadores que dependen de las empresas de neumáticos de 100.000 pesos aproximadamente. Con esto deja, ahora Pablo Moyano menciona de que también va a abrir paritarias, tiene la intención de lograr un piso superior al que logró Bancarios, que es del 94% que mencionaba recién, donde él dice que va a ser superior al 94% y amenaza o anticipa que si el sector privado no viene con una buena propuesta, van a salir de la calle a protestar y van a hacer un paro, donde él literalmente menciona de que va a ser la queja o el paro o el conflicto que hubo con neumáticos va a ser un poroto al lado de lo que va a ser camioneros. Esto, por supuesto, y sin dudas, preocupa a todo el sector porque entendemos que es mucho más pesado y mucho más puede ser mucho más problemático si hace un paro determinado camionero por todo lo que eso implica dentro de la cadena comercial, que es lo que siempre hablamos, productivo y comercial, ¿no? Neumáticos no teníamos con antelación algo similar a lo que habíamos vivido, pero lo vivimos, lo pasamos, lo padecimos, llegaron a empresas a cerrar y dejar de producir, como fue el caso de Bridgestone, Pirelli y FATE, que producen el 60% de neumáticos en la Argentina. Lo otro depende de 3 grandes importadores que hay en el país. Vimos las repercusiones que eso tuvo, incremento de precios, se frenaron la producción de vehículos, de neumáticos, eso perjudicó a toda la cámara comercial y productiva, y ahora, teniendo en cuenta lo que puede pasar con camioneros, todos se quieren anticipar, teniendo en cuenta que también podemos sufrir más alza de precios, podemos tener complicaciones en el traslado de mercadería dentro del mercado interno, y teniendo en cuenta la etapa y la época del año donde ya veníamos con un retraso, digamos, de consumo, esto puede llegar a perjudicar ahora, mucho más, cuando necesitamos todo lo contrario, Ezequiel, es lo que venimos hablando de hace ya tiempo, ¿no? Estamos convencidos que este no es el camino sano que tenemos que transitar los argentinos como país para hacer una Argentina que produzca trabajo, que sea productiva, que sea competitiva con el mundo y que genere riqueza, ¿no? Entendemos de que los salarios han quedado retrasados teniendo en cuenta la inflación, pero no tiene que ser el único camino y siempre el mismo camino de frenar la economía, ¿no? Te hago un asterisco respecto a lo de Tsutna. Termina siendo, me da la sensación, más un posicionamiento sindical que un buen arreglo, ¿no? Lo de Tsutna, visto en definitiva la instancia de negociaciones que ya están casi llegando al 100%, porque el acuerdo de Tsutna termina siendo de un 66%, más algunas cuestiones, pero digo, por el tiempo, por lo largo que fue y por lo que significó a días de ese arreglo el acuerdo de bancarios en un 94%, bueno, ya casi que tenés que poner a volver a revisión lo acordado en el caso del sindicato del neumático, ¿no? Sí, sin duda, eso es cierto, Ezequiel, y es decir, acá es cuando realmente vamos a parar y frenar o terminar con todo esto, porque
terminamos pero es como mencionás vos, ya brevemente o en el corto plazo, porque ya no podemos hablar de mediano o largo plazo. En el corto plazo vamos a tener más inconvenientes teniendo en cuenta el incremento de precios y la inflación que tenemos en la Argentina, ¿no? Sí. Imagínate, periodo 21-22, el 66%, cuando bancario el 94%, el desfasaje es enorme. ¿Por qué no pedirían más o equilibrar más la balanza? Y acá tengamos en cuenta, Ezequiel, que no voy a dejar de mencionarlo y lo mencioné el lunes pasado. Esto también hay mucho de puja de poder, ¿no? Teniendo en cuenta de que el 2023 es año de elecciones y acá es quién pisa más fuerte, ¿no? Y en una Argentina donde lo urgente tapa lo importante, siempre lo decimos, el conflicto se termina anticipando a una posibilidad en un país, lógicamente, con muchas más previsiones, que no tenemos en Argentina, lógicamente, de poder arreglar, antes de, digamos, destrabar estos conflictos antes que sucedan. Uno sabe que los gremios van a exigir en función al ritmo inflacionario. Pero todo parece, viste, que se deja detonar. Todo, porque tapas una cuestión, viene la otra. Hay muchos gremios que están en situaciones parecidas, similares, muchos que empiezan con este efecto dominó, empiezan a imitar al otro. Si este tuvo respuestas positivas, vamos por ese método de asamblea, y allí está, ¿no?, el país implosionando. Uno desactiva en un conflicto, se enciende otro. Muy difícil también gobernar bajo esas condiciones donde no te puedes anticipar absolutamente ninguna situación conflictiva económica, ninguna paritaria, ¿no? Sin duda, Ezequiel, y tengamos en cuenta que esto no es algo que no sepamos todos los argentinos, ¿no? Acá, esto de las pujas de poderes, tengamos en cuenta y vemos normalmente que los acuerdos se logran según el tamaño o la fuerza o el poder que tenga el gremio o el sindicato que está representando a algunos sectores de trabajadores. Hay algunos que están muy por lejos de los acuerdos que han, ni hablar de bancarios o el que hizo neumáticos, la gente de salud. Hay tantos otros que están mucho más retrasados y que no pueden frenar o no tienen las mismas condiciones de reclamo o de acuerdo que pueden tener otros, ¿no? La cuestión está, lo que más me llama la atención, por ejemplo, Pablo Moyano, donde adelanta y amenaza con generar un gran paro si no hay un buen acuerdo o una buena propuesta por parte del sector privado, es que siempre menciona donde los empresarios la levantan en pala. Estoy repitiendo palabras textuales que él dice, ¿no? Y no es real eso, ¿no? Ahí hace mención también de la liquidación de granos o de soja con el nuevo dólar soja, en fin. Tenemos que trabajar, tenemos que dejar de hacer esas chicanas y ponernos en contra entre unos y otros, entre el poder sindical y gremial, ponernos en contra del sector privado o en contra del gobierno, y todos en contra, y terminándonos haciendo cada vez más grande la grieta o generando más grietas, cuando en este momento lo que menos necesitamos es eso. Lo que más necesitamos es trabajar en conjunto todos, ¿no?, sin ponernos en contra de nadie, para pensar o trabajar en pos del bien común y en pos del desarrollo del país, que es lo único que necesitamos: generar empleo, generar riqueza y que estemos también en paz, porque esto también se ve reflejado en las conductas sociales día a día, ¿no? Las actitudes patoteriles debieran pertenecer a otra Argentina, ¿no?, de otros años. No debiéramos bancar estos discursos, ¿no?, de tanta situación patoteril que tiene, como lo manifestó Moyano, básicamente, ¿no? Que el gremio, lo que ha hecho Sudna no va a existir en función de lo que van a hacer ellos. Digo, no es el método. Argentina tiene que tomar otro camino. Por eso también, como dice allí en el graph, ¿no?, ¿en qué momentos empezamos a generar empleo? ¿Cómo hacemos si estamos tratando de solucionar estos temas y las pymes lo sufren de una manera realmente increíble? Vamos a seguir, Francisco, como todas las semanas, hablando de estos temas. Agradecerte, como siempre, por la predisposición y el tiempo. Por favor, Ezequiel, que tengan buena semana. Un abrazo.